Déjenme, compañeras y compañeros, molestarles un poco más con datos históricos acerca de la Agencia Ombudsman Potosina. Ya vimos cómo una legislatura estadual, la 53, dominada por el PRI más tradicional, 16 de 20 curules, se aseguró en 1993 que la primera encarnación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ese estado sirviese para proteger los intereses de las élites regionales. Vean ustedes cómo estaba compuesto el Congreso en ese momento. Aclaro que no estamos ante una conspiración para proteger a tal o cual persona, sino ante una cosa que es mucho peor. Se trataba de sostener y mantener el statu quo, las cosas como están, no importando si las personas al frente de las élites son buenas o son malas en lo particular, que todo sigue igual. Un poco la idea de este tipo de designaciones es que nadie haga olas y la esperanza es que lo que siempre ha funcionado hasta ahora seguirá funcionando en el futuro. Este es el pensamiento primitivo de los conservadores. La democracia siempre ha sido un buen remedio para ese tipo de arreglos de élite. La elección extraordinaria del año 1993 en San Luis Potosí llevó el programa navista, como les he contado, al poder, aunque fuese a través del yerno y no de la viuda del doctor Nava. Y el navismo de finales del siglo XX era bastante más progresista que el de los años 1950 y 60. Horacio Sánchez Unzueta incluso cambió toda la Constitución potosina. No se atrevió a convocar un constituyente, pero le propuso a su Congreso, que acuérdense, lo eligieron con él y duró 4 años, que se reformaran todos los artículos de la Constitución. Ese Congreso era la 54 legislatura potosina, cuya conformación ya era distinta. El movimiento popular navista aumentó la participación ciudadana y los resultados legislativos fueron importantes. Para abrir más espacios institucionales dentro del Congreso, la nueva legislatura tenía 4 curules más, es decir, pasa de 20 a 24 representantes populares. Y en la nueva legislatura, el PRI pierde, aparte de eso, 2 curules, es decir, baja de 16 a 14. En cambio, el enemigo tradicional del PRI, que es el PAN, pasa de 2 a 10, es decir, quintuplicó su fuerza parlamentaria. El viejo Partido de la Revolución Mexicana, PARM, y el nuevo Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, llamado Ferrocarril, desaparecieron ambos. En el lugar de esos dos, la izquierda potosina se encarnó en el PRD con 2 curules. Y otro recién llegado en ese momento, que es el Partido Verde Ecologista. Ese se quedó con 1 curul. Entonces, uno de los diputados panistas, aparte de todo, también se declara independiente. Entonces tenemos 4 a la mitad del camino entre el PRI y el PAN. Pero el PRI sigue teniendo la mitad más 1, con un solo legislador. Si alguien falta, si una legislatura o un legislador priista no llega, se pierden las votaciones. El PAN es una respetable fuerza que controla 1/3 del pleno. Pero en esas condiciones, ni el PRI ni el PAN, ambos de ideología conservadora, podían cambiar la Constitución. Se necesitan 2/3. Y la gran reforma constitucional de Sánchez Unzueta, ¿cómo se logró entonces? Porque este gobernador pseudonavista convence a 2/3 del Parlamento porque tiene un programa que puede acomodar a todos. Y la izquierda perredista, en estas condiciones, logra meter ahí muchos de los reclamos progresistas. Ejemplo, siempre olvidado. En el año 1996, que es cuando la nueva Carta Magna Potosina se aprobó, se incluyó reconocer a los pueblos indígenas del estado de San Luis como sujetos de derecho público. Este es uno de los grandes reclamos del neozapatismo en aquellos días, que apenas recientemente llegó a la Constitución Federal. Otro de los avances de esta nueva Constitución fue elevar la Comisión Estatal de Derechos Humanos al rango de organismo de defensoría social, que hoy comparte con la Defensoría Pública y con el organismo garante de acceso a información pública. Esta nueva Constitución potosina, de hecho, reorganiza la comisión en lo que ahora llamamos Organismo Constitucional Autónomo, el OCA.
Ya al final de los trabajos, esa legislatura constituyente del año 93 a 97 expidió una nueva ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y discutió quién iba a quedarse al frente en el segundo mandato ombudsman, que va del año 97 al año 2001. Aparte, nombró también nuevos miembros del Consejo Ciudadano. Ya les conté que la 53 legislatura, con la mayoría priista de 80% en el Pleno Parlamentario, designó un consejo de comisión que representaba a las élites regionales. 4 años más tarde, la 54 legislatura, mucho más plural, como les he explicado, escoge más bien a representantes de corrientes sociales. Y aunque la izquierda parlamentaria tenía solo 2 diputados, en temas como este, derechos humanos, podía exigir y lograr que representantes afines a sus ideas llegaran a el órgano colegiado, por ejemplo, que se discutía. Hay que recordar que el cargo de consejera y consejero siempre han sido honorarios, es decir, no se paga por eso. Y contrario a la CNDH, en las comisiones estaduales no hay dinero, no hay presupuesto con el cual ayudar a las organizaciones civiles con las cuales un consejero tenga contacto. Así las cosas, a veces el problema es encontrar personas que voluntariamente ofrezcan su tiempo para las reuniones mensuales y trabajar duro. Los consejos de la comisión siempre han tenido 9 asientos, últimamente ya hay uno más, 10, y cada uno tiene una persona titular y una suplente. Los 18 son designados al mismo tiempo por el Congreso junto con la persona titular de la comisión. Hace años, cuando revisé las actas del segundo consejo y luego la biografía de la mayor parte de sus integrantes, descubrí que entre el año 97 y 2001, ese consejo, el segundo, tenía 3 representantes claramente identificados con la doctrina panista más tradicional. De hecho, una compañera ocuparía después una regiduría panista en el Ayuntamiento de Valles y 2 integrantes, aparte, tenían ligas progresistas, lo que seguro los hizo aceptables para esa minoría parlamentaria de izquierda del PRD que les cuento. Uno era un popular locutor de la TV estadual, conocido, por cierto, por Fernando Buenabad, al que conocemos aquí en Rompeviento, porque Buenabad vivió un tiempo allá en tierras potosinas. Otro era un abogado con amigos en las ONGs y quien en principio tenía la confianza de algunos progresistas en la sociedad de San Luis. Había una periodista claramente ligada a los gobiernos del PRI y de otros 3 consejeros no logré encontrar de los propietarios alguna simpatía ideológica. Pero entre los suplentes había un arreglo similar, a tercios, PRI, PAN y una izquierda que incluye al navismo. Ahora, el gobernador pseudonavista Horacio Sánchez Unzueta tuvo que aguantar por 4 años al ombudsman López Palau, conservador, buena persona pero conservador, cuyos actos vibraban en armonía con los intereses más conservadores de las regiones del Estado. En 1997 ya había logrado aprobar la nueva Constitución y aunque estaba al final de su mandato, logró operar para que una persona leal a él fuera candidato del PRI a la gobernatura, Fernando Silva Nieto. Sánchez Unzueta, aparte, logra convencer a la 54 legislatura que nombre como segundo ombudsman a un abogado que también le sería leal. Fue el doctor Sergio Azúa Reyes. Ahora, la democracia causa extraños compañeros de cama, pero también pleitos inesperados entre grupos que se suponía estaban bien avenidos. Las personalidades del segundo ombudsman potosino y las de sus consejeros chocaron muy pronto. Como los consejeros representaban intereses ideológicos y sociales, reclamaron a su presidente acciones decididas a favor de las causas que cada uno de ellos representaba. Y frente a eso, el ombudsman Azúa lo que quería era dejar en paz al gobierno para compensar la enemistad de su antecesor con Sánchez Unzueta. Iluso quería establecer relaciones de cooperación con la administración Silva Nieto, la cual, para acabarla de atrasar, aunque también era pseudonavista, era muchísimo más irresponsable que la de Sánchez Unzueta. La prensa potosina en este punto se mostró muy provinciana. Es decir, se metió al chisme de los pleitos y nos dejó constancia de pleitos mensuales entre el Consejo y el Ombudsman, lo cual es una cosa muy buena. Pero también nos venimos a enterar de los pleitos familiares del Ombudsman, mucha información, tal vez demasiada,
Pero, con todo y todo, un paso adelante en la causa en contra de los deudores alimentarios. Pero no les cuento más ese chisme. En cualquier caso, la opinión pública terminó basculando a favor del Consejo. Y en el año 1999, la siguiente legislatura, que es la 55, y que ustedes pueden ver que ya también se había transformado en su composición, tomó la decisión de reformar la ley de la Comisión Estatal para darle más facultades a las y los consejeros. Acuérdense que en la ley modelo Carpizo, los consejeros no tienen poderes, realmente. Esa nueva legislatura, que empezó a trabajar en el año 97, le dio a los potosinos la oportunidad de tener una composición o arreglo que va a durar prácticamente 12 años, por lo menos hasta el año 2009 y tal vez incluso hasta el 2012. Y el arreglo parlamentario lo podemos resumir así: una bancada priista muy fuerte, una bancada panista equivalente de fuerte, y en medio una izquierda con muy poquitos votos, pero que actúa como bisagra y exige que las personas afines a ella estén bien representadas en consejos e instituciones. Desde entonces y hasta hoy en día, el Consejo de la Comisión Potosina aprueba el presupuesto que el ombudsman le manda al gobernador para que se presente al Congreso. Aprueba o rechaza el nombramiento de los visitadores generales. Decide si se interponen o no se interponen demandas judiciales, como ahora las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, el Consejo de la Comisión Potosina puede hacer cosas que en el Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos siempre han sido imposibles e impensables. Por supuesto, habría muchas otras cosas que decir de aquel segundo Consejo de la Comisión Potosina, como que entre sus integrantes más brillantes y activistas en favor de, por ejemplo, personas recluidas en centros penitenciarios, había un sacerdote depredador sexual, hoy prófugo de las dos leyes, la canónica y la mexicana, y de las dos fiscalías, la federal y la del Estado. Pero esa es otra terrible historia que deberemos contar en otra ocasión. Muchas gracias.